Desde Puebla de Los Ángeles, está usted escuchando Argos Cursa Radio. Yo he aprendido a través de Argos Cursa Radio, es la mejor opción. Para que usted aprenda mientras trabaja. No hay otro programa como este. Yo he aprendido mucho, excelente para los profesionistas. Ya de regreso, 12 del día con 18 minutos, de regreso para continuar con su programa ICEF en la radio, la información fiscal y empresarial en voz de los expertos. El tema, los honorarios profesionales y los problemas fiscales prácticos en la emisión de comprobantes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Puebla, México, enlazando con el contador público certificado Baltasar Feregrino Paredes y con el contador público certificado Fernando Arregui Ibarra, quien es el invitado. Vamos a continuar, pero antes les comento rápidamente que el Instituto Superior de Estudios Fiscales los invitan a conocer sus siguientes eventos, como son estudio práctico de la reforma laboral, régimen fiscal de sueldos y salarios, declaraciones anuales para personas físicas y morales, actualización fiscal 2013, obligaciones, responsabilidades y derivadas de la ley antilavado y muchos más. Visiten www.icef.com.mx. Vamos a continuar, contador Baltasar, adelante. Gracias, Soledad. Mi querido amigo Fernando Arregui Ibarra, qué gusto que estés aquí con nosotros, otra vez te lo reitero, pero no le saques, platícame sobre los recibos de honorarios electrónicos y qué diferencia hay. Bueno, los recibos de honorarios electrónicos se emiten igual que como se hacen las facturas electrónicas en las empresas, es decir, se necesita tener la firma electrónica avanzada, la fiel del contribuyente. Correcto. Se necesita tramitar en la página del SAT, en el portal, un certificado de sello digital, precisamente para la emisión de sus comprobantes, y se requiere tener una aplicación electrónica para la emisión de las facturas. De hecho, esta aplicación electrónica puede ser adquirida de algún proveedor privado, o puede utilizarse la aplicación electrónica que la propia autoridad fiscal ha planteado en su portal, y esta es una aplicación gratuita para los contribuyentes. Que prácticamente nadie le ha entrado. Pues yo creo que hay contribuyentes que sí utilizan esta plataforma del SAT, precisamente porque no tiene ningún costo, y esa es una ventaja con respecto a las aplicaciones privadas. Sí, aquí sí necesitas ciertas habilidades en materia de cómputo para poderle entrar. No quiero decir, mira, si eres un contribuyente de derecho, te da lo mismo estar con la página del SAT que estar con un particular. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí. O sea, no debemos de perder de vista que el hecho de emitir los CFDIs, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet, implica que para poder entregarle el recibo de honorarios electrónico al cliente, previamente el profesionista tiene que haber llenado en la plataforma electrónica, en esa aplicación electrónica de facturación electrónica, todos los datos de la factura, el importe, la descripción del servicio, etcétera, y se la tiene que enviar a la Secretaría de Hacienda, al SAT, o en su caso a un proveedor autorizado para la certificación, con el propósito de que este proveedor certifique los datos de la factura, le ponga el sello del SAT y haga el timbrado, vamos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, se entiende que hay una validación por parte del proveedor, del que el comprobante electrónico cumple con todos los requisitos fiscales. Contador Fernando Arregui, el hecho de decir timbrado no implica que le vayas a poner un timbre físicamente. No, es la aprobación o la validación del comprobante. Repite eso, por favor. Es la validación del comprobante por parte de la autoridad fiscal. Sí. Entonces, en esa validación, la autoridad fiscal ya captó el importe del recibo de honorarios que vas a cobrar,
que le vas a enviar a tu cliente para su pago y ya tiene registrada esa operación y se entiende que tú como contribuyente pues tienes que declarar ese ingreso. Claro. Entonces es una forma de llevar un control con los contribuyentes. Sí, o sea, primero se entera el SAT vía CFDI que tu cliente que le vas a expedir un comprobante. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, en su caso, y si ese tu cliente no te pagara, ¿cuál es el efecto? El efecto es que todavía no vas a declarar, porque la declaración la haces hasta que efectivamente pagues, cobres el comprobante. Eso. ¿Sí? El SAT o el proveedor le va a poner ese certificado de sello digital del SAT y además le va a poner el número de folio que corresponde al comprobante. A propósito de folio, el folio que te asigna un CFDI, que yo lo he visto de 32 caracteres, Fernando. Pues sí. Sí, es algo complicado, pero bueno, al final del día tú ya recibes el comprobante con el folio correspondiente y se lo envías a tu cliente. Es correcto, pero ese es un folio, digamos, fiscal. Sí. ¿Y podrías tener un folio económico? También eso lo puedes, tú puedes llevar un folio económico para control interno, pero el folio que vale y para todos los efectos es el asignado por la autoridad fiscal o por el proveedor. A propósito en este tema, vamos a pensar ya 2013, que es donde estamos, y se te acabaron los comprobantes impresos en imprentas autorizadas. ¿Tus folios cómo deben de correr? ¿Partiendo del 1 o partiendo del 520 que fue en el que me quedé el año anterior? Puede darse el caso de que si te quedaste en el 520, si vas a emitir comprobantes con código de barras bidimensional, vas a darle continuidad a la numeración. Es decir, al momento de solicitar la emisión, los folios para la emisión de estos comprobantes, el programa del SAT te va a sacar cuáles son los folios que te autorizaron a través del proveedor, a través del impresor autorizado. Pero también pudo haberte dado del 0 en adelante. No, en este caso cuando se trata de facturación electrónica sí va a empezar del 1 en adelante. De electrónico. Electrónico. Pero en CBB. En CBB es una continuidad a los folios que ya te habían otorgado a través del impresor autorizado. ¿Y si empezaste con el 0, porque me ha tocado ver contribuyentes así? En ese caso, si son folios autorizados por el SAT, está perfecto. Está perfecto, sí. Si no fuera el caso, entonces habría que revisar ese punto, ¿eh? Sí, buena reflexión. Porque fíjate, no debemos de perder de vista que en los comprobantes con código de barras bidimensional, tú pides que te autoricen determinados folios y vamos a suponer que te autorizan 100, del 1 al 100. Sí. Se puede dar el caso que como tú no vas a reportar qué hiciste con esos folios, como sí sucede en el caso de los CFDs, en ese caso pudieras equivocarte y tener una duplicidad en los folios. Claro. En ese sentido, lo importante es que los contribuyentes no incurran en este tipo de errores para que no descontrolen los folios que les fueron autorizados. Claro, porque ahí necesitas ese documento de la autorización. Pero es una buena reflexión, ¿eh? Sí. Sí, porque yo he visto casos de honorarios que me están trayendo a revisión y están partiendo del 1. Sí, pero vuelvo a repetir, si así es como los autorizó el SAT, correcto. No sé si en algunos casos así lo haga el SAT, pues empezará del 1. Sí. Entonces, en aquellos casos lo lógico es que en aquellos casos donde un nuevo contribuyente que se acaba de inscribir en este régimen de honorarios, lo lógico es que le autoricen del 1 en adelante. Es de nuevecito, todo se vale. Así es. Contador Fernando Arregui, cuéntame, ahora los comprobantes de honorarios con CBB o electrónico, ¿deben de llevar el régimen fiscal en que tributan? No es obligatorio, sí lo pueden llevar, si lo decide el contribuyente, pero porque esta es una disposición que está en el Código Fiscal. Sin embargo, hay una regla en resolución miscelánea donde te dice que no es obligatorio que lo señale. Esa regla es la regla 12715. 12715. Y en caso de que el contribuyente decida no anotarlo, no señalarlo, entonces se indicará que no aplica. ¿Ya ves cómo la ley tiene género?
Porque, no, Fernando, con fecha 1 de enero de 2012 nos dijo que era obligatorio. Ah, okay. Luego por allá del 12 de octubre nos dijo que siempre no. Uh-huh. Así son, género. Un día sí y otro no. Bueno, pero no si te dan facilidades te quejas, si no te dan facilidades te quejas también, entonces no quedas satisfecho, Baltasar. Fernando, ¿de qué lado estás? No, yo quiero saber de qué lado estás, mano. No. Contador Fernando Arregui. Fiscal, de la justicia y la verdad. Exactamente. Oye, contador Fernando Arregui Ibarra, cuéntame. ¿Y esta obligación también de los 4 dígitos que debe de llevar, ya sea la cuenta o tarjeta de crédito? Es otro tema que yo en lo personal no me explico cuál es la razón por la cual también en resolución miscelánea la autoridad señala que no es obligatorio cuando en el código se previó. Esta misma regla que mencionamos establece que no es obligatorio y en tal caso, si no es obligatorio, puedes señalar en el espacio correspondiente las siglas NA o alguna que sea análoga. Pues sí, pero pero ya viene en el formato. Sí, porque este es un dato que tienes que tienes que llenar, es un espacio que tienes que llenar. Claro. Contador Fernando Arregui, cuéntame, ¿se deben de seguir efectuando las retenciones tanto de ISR 10% como de IVA 2/3 partes? Fíjate que ahí tocas un tema interesante, porque si en la práctica, con los comprobantes de papel del sistema viejo, cuando un profesionista emite un recibo de honorarios, por decirlo de esa manera, si en la práctica se hacen las retenciones. Sin embargo, si el profesionista emitía facturas, había la controversia de si debería de hacerse retención o no, porque se emitió factura y no recibo de honorarios. Cabe destacar pues, que el tipo de comprobante no define el régimen fiscal aplicable. Entonces, esos casos donde un profesionista emitía facturas, ahora al emitir facturas electrónicas, entre comillas, va a hacer que siga esa controversia si debe haber retención o no. Desde mi punto de vista, emitas un recibo electrónico de honorarios o le llames factura electrónica, tiene que haber la retención del impuesto sobre la renta del 10% cuando la persona moral sea quien haga el pago de los honorarios a la persona física. Claro. Y también la retención del IVA. Sí, aquí, amigos, yo creo que es una recomendación a nuestros ciberescuchas: no se dejen llevar por el canto de las sirenas. No, lo que pasa es que hay gente que no quieren que les efectúe esa retención. Así es, pero fíjate que hay una situación, el artículo 120 de la Ley de Renta te define lo que es un servicio profesional. Correcto. Y te dice que son aquellos servicios que se prestan en forma personal e independiente. Sí. Entonces una persona, un profesionista que normalmente presta su servicio en forma personal, como puede ser el caso de un médico, o no sé, o nosotros los gráfico, etcétera, pues evidentemente está cayendo en el tema del servicio profesional y si le trabaja a una persona moral, la persona moral le tiene que efectuar la retención independientemente de cómo se le llame al comprobante que se está expidiendo. Coincido contigo. ¿Sí? Coincido contigo. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresando quiero preguntarte, ¿y qué pasa con aquellos profesionistas que no causan IVA y por lo tanto no presentan la DIOT? ¿Qué pasa? Vamos a un corte y regresamos.